Ya comienza por Radio Hubo, un programa donde 3 extrovertidos periodistas abordan temas de la contingencia con una mirada comunicacional, junto a Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo. Acá comienza ¿Qué hay detrás? En Radio Hubo. Esto fue... ¿Qué hay de... no. ¿Sí? No, pues estamos empezando por eso. Ya, yo ya estaba, me quería ir. No, acuérdate, está empezando el capítulo. Sí. Está apurado. Sí. Este es el 50º, no, sexto recién. Sí, Sexto capítulo. ¿Sexto capítulo? No, media docena. No, ¿cierto? No, cortemos. No. ¿En serio? Sí. ¿Seis capítulos ya? Hay que leerse la pauta. Oye, parece que hay un par de capítulos que no me invitaron. Pues no me acuerdo que fueran tantos. ¿Sí? Es que tenemos un grupo aparte. Claro, un grupo aparte. Qué heavy. Ya, no importa, está bien. Ya. Así es. Bueno. Ya. Empezamos. ¿Qué fue ese suspiro? Sí, un suspiro de alivio. Empezamos el sexto capítulo de ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? El programa con los 3 periodistas, como dice la cortina de inicio y de cierre, más extrovertidos. Yo no sé si somos tan extrovertidos, pero... Raro bueno, sí. Raro sí. Raro y... No estoy seguro. Y un poco pretencioso algunos, yo creo, ¿no? No Sí. sé. Sí. ¿Cierto? A veces. Igual yo a Ignacio siempre lo veo como peinándose, ¿Cierto? mirándose en los espejos. Sí, Sí, con tengo chaquetita media zorrona. Tengo sí. un tema con el pelo. Ya, muy Ya, bien. muy Se está bien. cayendo. No, me muero. ¿Cómo andamos por casa? Aquí está. Así es. Bueno, presentamos como siempre a Fernando Seymour, director de la Escuela de Periodismo de la UBO. ¿Cómo Oye, estás, Fernando? muchas gracias por invitarme a vuestro programa. por sexta vez consecutiva. Pero insisto, hay 2 programas que no me invitaron. Porque Seguramente. no estoy seguro de haber estado Seguramente. 5 veces antes de acá. Sí. Oye, muchas gracias, Nelson Ignacio. Un placer siempre poder compartir con ustedes acá. Lo mismo digo. Y estamos con Ignacio Osorio. Gracias, Ignacio. Entonces, Gracias. nada. Gracias a ti, Nelson, por la invitación. Fernando, increíble que ya pasaron 1 mes y medio de que comenzamos el programa. Sí. Aproximadamente. Sí, en el año 2030, 2050, por ahí. No sé. Sí, Un ya no mes. sabemos ya en qué año estamos, ¿cierto? ¿Cuándo? Cualquier cosa. ¿Cuándo somos? ¿Qué somos? Así Claro. es. ¿Dónde estamos? Bueno, para la gente que nos está escuchando y viendo, los invitamos a seguir las redes sociales de la Universidad Leonardo Higgins, ¿cierto? También a ver este programa y escucharlo a través de ubo.cl/Radio Hubo y también por el canal de YouTube de Radio Hubo y por supuesto en Spotify. Bueno, en programas anteriores hemos estado hablando sobre diversas temáticas que de alguna u otra forma hay una vinculación entre las comunicaciones y la sociedad, ¿cierto? Entre el feminismo, entre la violencia en las calles, entre la nueva constitución, etcétera. Deporte, pero en esta ocasión vamos a hablar de una temática que quizás se vincula un poco a uno de los capítulos anteriores que tiene que ver con la violencia en el ámbito de la venta ambulante, ¿cierto? Que está lamentablemente muy relacionada, que tiene que ver con la inmigración y el cómo se comunica la situación migratoria en Chile y quizás en Latinoamérica, ¿no? Yo me atrevería a decir incluso en Estados Unidos también se comunica de una manera muy dispar a lo que la realidad es, digamos. Yo diría que es un fenómeno mundial histórico el abordar de esta manera. ¿Será porque habrá más facilidades de movilización o será porque hay mucha más crisis que antes? Yo creo que un poco las dos. Ya. Porque si bien toda la vida han existido fenómenos migratorios, la humanidad se basa en fenómenos migratorios, hoy podemos verlo con consecuencias que son muy amplias, que tienen que ver con lo económico, con lo social, pero también con lo medioambiental. Perdón, y comunicacionalmente es más visible. Sí. Exactamente. Situaciones que han ocurrido históricamente, que estaban muy solapadas, muy ocultas. Muchas veces no por querer ocultarlo, sino porque no había cómo difundirlo, pero nos podemos enterar por un video, por un TikTok o por un video en cualquier plataforma social de una detención en la frontera, por ejemplo. O ¿se acuerdan cuando deportaban a ciudadanos colombianos venezolanos con los overoles blancos? Las Fue fotos, dando vuelta por el mundo, como en fila, subiendo al avión para irse. Sí. Entonces, eso visiblemente hay un bombardeo mediático que lo hace más evidente, ¿no? En comparación a procesos anteriores. Y aparte, no sé qué les pasa a ustedes, pero y dejamos a la gente que nos está oyendo y viendo también que se incluyen en la discusión.
No sé si le pasa a usted de repente que el tema migratorio también se usa un poco para vender la noticia, digamos, en los medios y generar un poco más de morbo de lo que antiguamente se hablaba de inmigración. Porque yo he hablado con, bueno, acá en la Universidad Bernardo O'Higgins afortunadamente llega muchos alumnos extranjeros de Francia, Bélgica, ¿cierto? Y eso genera que la conversación se haga un poco más interesante en cuanto a la perspectiva de ellos frente a la crisis de acá, ¿no? Nelson, sumando a estudiantes de otras nacionalidades que claro, viven en Chile ya, sí, entonces, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Sí. Que están Entonces, acá. a lo que voy con eso es que la percepción de ellos también ha sido un poco incómodo en vanagloriar a los extranjeros europeos por sobre los latinos, porque no sé por qué será que en Chile se toma casi como algo indignante que venga un latino, pero cuando viene un gringo, cuando viene un francés, un alemán, pleitesía, la alfombra roja y todo. No sé si será un poco la idiosincrasia del chileno, no sé si será... porque yo no sé cómo será en Europa si el europeo dirá, ay, viene un alemán, viene un francés, pero viene un latino. No, vengan los latinos. Todo lo contrario, allá también lo Los estigmatizan. africanos también. Los ¿no? africanos, Muy los estigmatizados. asiáticos, sí. Creo que el tema norte-sur todavía está culturalmente, la colonización norte-sur está muy arraigada, a pesar de que han pasado generaciones. Sí. Muchos jóvenes actuales no tienen mucha relación con sus padres o abuelos en cuanto al contenido hereditario, digamos, ¿no? Pero sí, hay un peso cultural ahí. Yo creo que recién, a partir de gente de 40 años hacia abajo, y ni que hablar de los adolescentes de los 18 hacia abajo, recién hoy podemos ver ese quiebre, lo que decía Fernando, ese quiebre que se produce, que efectivamente va a hacer que no haya ese efecto colonizador, pero gente de 40, 45 años hacia arriba efectivamente están criados por familias y por culturas, ciertos sociales, por una sociedad que es muy, que vanagloria mucho la figura de Estados Unidos, de Alemania, ¿cierto? Y que tiene que ver también con lo que decía Nelson, hay una herencia cultural histórica de este país donde lo alemán, lo europeo, lo eurocentrista, que es muy fuerte en relación a, por ejemplo, el pueblo mapuche o países de Latinoamérica. Hay un menosprecio hacia lo latinoamericano y hacia lo propio con los pueblos indígenas, que también uno podría ver un fenómeno, si se quiere, migratorio en ese proceso, digamos, en la relación que tenemos con pueblos, comillas, extranjeros o aparte de nuestra cultura, que son los pueblos indígenas. O sea, los Rapa Nui, ¿cierto? Además de estar en una isla, literalmente, culturalmente, están muy aislados y muy apartados. Se sabe muy poco del desarrollo de esa cultura. Agreguemos dos conceptos en el tratamiento de la información en los medios de comunicación: migrante y turista. Sí. Migrante y turista. ¿Quién es turista? El que trae dinero, el que viene a hoteles, el que recorre el país. Claro. ¿Quién es migrante? El que viaja con lo opuesto, el que llega en condiciones precarias y que además viene a usufructuar del Estado. Entonces, en ese juego de palabras también se construye un mensaje en los medios de comunicación muy potente. Se crean relatos que tienen que ver mucho con prejuicios, con discriminación, evidentemente, pero también que es lo que me parece más grave, digamos, comunicacionalmente se instala una cierta vejación hacia personas, porque de repente en el discurso, ¿cierto? Y en la prontitud de la noticia se nos olvida que son personas que no están acá necesariamente por gusto, están por necesidad. Y eso, crear ese relato, crear esa narrativa, con la fuerza que tiene todavía la televisión y que ni hablar de plataformas digitales, es muy grave. Porque empezamos a inculcar lentamente que, como lo decía Fernando, el inmigrante es malo y el turista es bueno. Y hay además una visión, si se quiere, más capitalista y muy monetaria en relación a cómo cómo interactuamos con las demás personas que vienen de otros países de Latinoamérica. Y una más para agregar, el concepto, ¿crisis humanitaria o crisis migratoria? Claro. Si el medio de comunicación instala la crisis migratoria, culpemos a los migrantes permanentemente. ¿O hay una crisis del sistema a nivel mundial? Por eso, incluyamos a la humanidad completa, porque esta crisis es también de quienes toman decisiones. Claro. No solo de quienes deciden, o por necesidad, viajar, trasladarse, moverse, pero también los sistemas, cómo están funcionando en el lugar de origen, en el lugar a donde se llega, en el lugar de intermedio, digamos, donde uno va haciendo escala. Un ejemplo bien concreto, lo que nosotros vemos, ¿cierto?, en la frontera con Bolivia, o vemos en las cercanías de Antofagasta, bueno, en Iquique ni hablar, se repite y de manera incluso hasta más cruenta, si se quiere, en la frontera de Marruecos con España.
donde tienen que cruzar. Eso, Ceuta y Melilla, ¿no? Pues exactamente, tienen que cruzar por mar. O sea, es literalmente sálvese quien pueda. La reja aquella, sí, claro. Sí, bueno, de Nicaragua a Estados Unidos también. Por ejemplo. De México a Estados Unidos. Hemos visto esas marchas Procesiones, kilométricas, ¿no? Sí. De Centroamérica para tratar de llegar en la desesperación, ¿no? La procesión a la Ligua quedamos mucho más, perdón, a los Vázquez. Los Vázquez. Eh, En la Ligua están los pastelitos, ¿no? también Los hago chalecos, procesión a ah, comprar pastelitos. Sí, Sí. muy bien. No sé si en el año 2050 seguirán estando, pero bueno, estamos hablando de... Son ¿verdad? sintéticos. ¿Verdad que estamos en el futuro? Sí. Son sintéticos, manjar sintético, todo sintético. Sí, oye, otra cosa importante que se ha ido manifestando mucho en los últimos años en los medios de comunicación es, por ejemplo, el titular o el lead, independiente del medio de comunicación o el formato de medio de comunicación, siempre se enfatiza mucho, por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando hay un asalto, se habla mucho de los CITES, como dices tú, claro, los CITES de extranjeros. Inmediatamente se relaciona el CITES con los extranjeros, cuando no siempre solamente hay extranjeros. Y aparte de eso, la noticia es: 2 peruanos mueren calcinados. No puede ser 2 personas, 2 peruanos, 2 bolivianos, Colombianos. y ojalá tengan un CITES con muchos hijos y que nadie lo apoya. Ojalá, para que la noticia sea más... Y que una pieza esté subarrendada como en 20, cosa de mostrar más precariedad. Claro. Y... Me pasó una vez, no sé si se acuerdan ustedes, que hubo cuando empezaron a llegar los inmigrantes haitianos por el terremoto del 2010, un mes antes que en Sí. Chile. Se mostraba mucho la precariedad de la vida de ellos acá. Y hubo un reportaje en particular que no me acuerdo dónde fue, en la televisión, que mostraban hasta el baño, mostraban... Entonces, ahí yo le instalo la pregunta a ustedes: ¿hasta qué nivel tenemos que llegar para mostrar la realidad un poco de los inmigrantes? ¿O usted cree que es correcto que muestren hasta lo que comen, hasta lo que van al baño? Yo encuentro que es muy precario y muy estigmatizante mostrar que los inmigrantes vienen a vivir como pobres, que viven en la pobreza. No sé qué les pasa a ustedes cuando ven esas imágenes de pronto. Y muchas veces quedan de lado temas de fondo que son muy relevantes. La subcontratación o el Claro. subarriendo en condiciones de explotación, instalar precios de arriendo que son altísimos, aprovechando la precariedad de quien lo necesita, ¿no? Por supuesto, se caricaturiza, ¿no? lo que plantean eso, una caricatura de la figura migrante que inconscientemente va instalando la figura del gueto. Entonces, esos hijos de migrantes precarios van a relacionarse con mis hijos en la escuela. Y también hay un poco el tema racial en cuanto a la piel, que ven a una persona afrodescendiente, inmediatamente piensan que es pobre, que no sabe hablar castellano. Es muy curioso eso. Y genera un rechazo, solo el color de piel. Sí. Suele generar un rechazo importante, sobre todo en personas mayores, donde en la calle o se corren hacia un lado o te dicen calladamente, ¿cierto? Porque tampoco lo van a decir de frente. Cuidado con ese negrito que viene ahí. Entonces, y ese también el diminutivo, típico negrito. chileno, el negrito, el colombianito, el bolivianito. Siempre el diminutivo como que fuéramos los más grandes que ellos. Pero en relación a la pregunta inicial, creo que efectivamente hay un error gigante de los medios de comunicación, independiente de su forma, en precisamente eso, en mostrarlos exclusivamente como personas pobres, carentes de... Casi dignidad. Exactamente. Que no tienen ni eso. siquiera dignidad. Y efectivamente el trato que se les da a los inmigrantes, me acuerdo, ¿cierto? En mediados del 2020, ya con la pandemia en desarrollo y con el encierro a viva voz, digamos, el trato que le da el matinal de Canal 13 a inmigrantes haitianos que vivían en medio cité, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En una casa grande, bastante larga, que vivían y que literalmente los fueron a buscar a las piezas. Pusieron al camarógrafo, ¿cierto?, del matinal adentro de las piezas, adentro de donde guardaban los autos. Eso no lo van a hacer en Europa, No, en un hotel. no. En un hotel de turistas, por Y ejemplo. ojo que lo mismo, el mismo sistema, ¿cierto?, casi de reality, se repitió hace algún tiempo, mucho tiempo, cuando cubrieron la guerra de Ucrania-Rusia. Un fenómeno, una idea, ¿cierto?, de tratar de instalar esto como que si fuese un espectáculo. O sea, es la dignidad humana, en este caso de los inmigrantes, como un espectáculo, como una forma de mofarse y de generar caricaturas, sea de manera intencional o no. No estamos juzgando aquello, pero efectivamente hay un error ético
importantísimo, ¿cierto? Un error y horror. Sí. Voy a dejar la pregunta instalada antes de irnos para escuchar la primera canción, ¿cierto? ¿Ustedes creen que la migración en los medios de comunicación está de igual manera relacionada con la delincuencia? Se las dejo ahí antes que vayamos al siguiente segmento. Vamos a escuchar no sé si un clásico de Los Prisioneros, pero una de las canciones más emblemáticas de los mensajes que entrega. Potente. ¿No? Potente, sí. Que Debe ser la canción con el nombre más largo de Los Prisioneros, ¿no? lo estamos pasando muy bien. Sí, es más larga esta que... Sí, Ojo. sí. Pero, ¿cuál vamos a escuchar? No, por Latinoamérica, divido por la extensión de... No, Vamos a escuchar Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, en la versión del Estadio Nacional en el año 2001, ¿cierto? Doble concierto, ¿se Doble acuerdan, concierto. ¿no? Dos estadios Nacional lleno. Así es. Salió un disco doble, ¿no? Un Sí. CD No, doble. yo era no sé muy qué. joven. O un cassette. No, ya no era cassette. No, nunca sé, ya, un disquete. Ya, vamos a escuchar Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos de Los Prisioneros. Mini disc. No, tampoco. Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, carnaval de río y las ruinas aztecas, gente sucia pagando en las calles, dispuesta a venderse por algunos clubes seguidoras. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores, prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. Invitan a nuestros líderes, inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere la reina de Inglaterra, por ejemplo. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera de su desarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad ¡fuerte! América es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sí, América es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sí, lo que lo es. América es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus baños y su estilo de vida. We try to talk without just a language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Incluso ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan cachilupi que todos nos ayudan si se trata de una guerra armada. Pero esa misma cantidad de oro la podría dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica, 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 Latinoamérica. ¿Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo,
los apellidos que tienen los presidentes en Chile, o sea, la mayor cantidad de los chilenos somos una mezcla de mapuche con español, ¿cierto? La mayoría de la gente tiene apellidos como españoles. Pero fíjense los presidentes que tenemos, por ejemplo, Lago es un apellido español, pero Elwin, ¿de dónde sale ese nombre, cachai? O Frey, son nombres súper raros. Y por eso cuando llegan arriba no pasa nada, porque la mentalidad que tienen ellos es que para ellos lo bueno sería que Chile fuera como Europa, ¿cachai? Pero cuando uno va a Europa, se da cuenta que la gente allá está como para la cagada, ¿cachai? Tienen todo perfecto, todo funciona, pero están todos emputecidos porque tienen que seguir reglas, porque la weá no avanza sin que algo lo maneje de arriba, porque si no toman éxtasis no pueden bailar, por todas esas cosas, porque están obligados a trabajar. Los presidentes quieren sacarnos otras cosas más importantes, como por ejemplo, sacar la vuelta. Nosotros tenemos que sacar la vuelta. Es una característica muy buena de nosotros. Yo no creo que esa gente lo haga con mala intención, los presidentes. Algunos tendrán más mala intención que otros, pero la verdad es que por ahí no va la cosa. Porque Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. ¿Seguirá siendo igual? Te sale igual, oye. ¿Sí o no? Qué voz. Jorge González. Muy bien. ¿Cómo? No. Nelson ¿Cómo Jorge González? Depende. Antes ¿Seguirá, de- ¿seguirá siendo un pueblo sí, todavía? ¿Sí? todavía. Al menos culturalmente, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la sociedad, lo que hablamos delante, sí. Efectivamente. Hace algunas semanas atrás, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo el presidente Boric en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Don Gabriel. Y se dio el lujo de criticar a Estados Unidos que no estaba presente en la reunión y de repente al lado estaba... President. El President. Mr. President. Excuse me, estoy acá al lado suyo. Bueno, a veces pasa, ¿no? ¿Cierto? A veces pasa. Bueno, Chascarro de presidencial. cosa- ¿Puedo tirar un dato medio ñoño al respecto? ¿Medio o harto ñoño? Harto, en verdad. En 1921 se realizó la que se considera la primera cumbre de las Américas, que en realidad se llama el Istmo de Panamá. Muy bien, oye. ¿Y? Muy bien. Nada, se juntaron muchos países en esa época recién independizándose. De hecho, la independencia de Perú aún no está del todo consolidada, la de Ecuador tampoco. Y nada, asistieron países como Chile declinó, Pa' variar. para variar, pero estuvo bueno. Venezuela, Panamá, representantes de Jamaica, era un bien, podríamos decir que Francisco Miranda, que es el verdadero gestor del sueño bolivariano, Centroamérica, y principalmente. claro, estaría muy orgulloso de esa iniciativa. Y de la que finalizó hace un tiempo también. Muy bien. Y orgulloso de ti también, yo creo. Bueno, Efectivamente. volvemos con qué hay detrás, ¿cierto? Sí. Del dato negro. Sí, en este sexto capítulo estábamos conversando sobre una temática siempre contingente en realidad. Yo creo que nunca va a ser muy distante, independiente de cuando se escuche este programa o cuando nos vean, porque dejé la pregunta instalada sobre si la migración como tal en los medios de comunicación estaba, o mejor dicho, lo relacionan directamente con la delincuencia, ¿no? Porque como les habíamos comentado en el primer segmento, que en muchas ocasiones las noticias o artículos que aparecen es la siguiente fórmula: accidente o incendio o delincuencia o hurtos o asalto, casi siempre relacionado a inmigrantes. A una nacionalidad. Y sobre todo colombianos, venezolanos y haitianos, ¿no? Eso igual y en su minuto, en el pasado, eran los peruanos. Pero ahora, si se dan cuenta, los peruanos prácticamente no se habla mucho de ellos. Están casi como instalados en la sociedad chilena ya. ¿Será así en el futuro? Un cierto mestizaje Claro. cultural. Fíjate de lo que tú planteas, Nelson. A veces cuesta creer que un medio de comunicación, en su línea editorial, en su decisión de reporteo cotidiano, tenga la intención fehaciente de
condenar a un migrante instando al lector, al auditor, al televidente a que lo reconozcan como un asesino, un narcotraficante, un delincuente, un proxeneta, lo que sea. Cuesta creerlo, pero pareciera... Y del tema del sicariato también, que ha aumentado mucho el término. Y ya hay cifras y números que entregan las policías, investigaciones, carabineros. Porque antes se hablaba de asesinato por encargo. Claro. No de sicariato, ahora se habla de sicariato. ¿no? Lo mismo que los cárteles. Sí, pues los cárteles tanto mexicanos, colombianos, venezolanos. Ya las policías hablan de filiales instaladas en Chile. Hasta en la escuela de periodismo hay un cártel. No te lo puedo creer. Sí. Y yo, por lo que sé, Sebastián Carrasco. Pero ese debe ser un cartel. Cartel, ya, bueno. Un cartel como un afiche. Claro, en el diario Mural. Sí, me asusté. Yo dije, el Tusi va a estar por ahí. ¿De qué me perdí? Sí, impresionante. Ahí está todo bajo control. No. Oiga, entonces, cuesta entender esa intención, pero se está repitiendo mucho. Entonces parece que no es casualidad. Un medio de comunicación podría decir una ayudita a la sociedad que está disconforme, una ayudita a la vecina, al vecino que está teniendo o sufriendo los estragos de la delincuencia y la violencia, démosle una mano. Condenemos a tal tipo. ¿No será X. de pronto, y te dejo la pregunta a ti, Ignacio, que no será de pronto la relación directa entre la orientación política de un medio? Porque la gran mayoría de las críticas hacia la inmigración vienen de la derecha, ¿no? Independiente de si es centro o extrema derecha, casi siempre vienen de allá. Y por eso acusan a este gobierno, o al gobierno de Boric, o a los gobiernos de izquierda, que no se ponen los pantalones sobre el tema inmigratorio, porque la izquierda nunca lo toma de una manera como la derecha, en cierto modo, como un poco más firme, que hay que cerrar todo, lo que propuso Kass en alguna de sus candidaturas, claro, de que había que poner una zanja, lo que propuso Trump en su minuto, ¿no? El muro con México, reforzar, claro, el muro. Entonces, quizás de pronto lo que dices tú, el tema de la línea editorial de los medios, quizás pueda tener relación a eso también, de decir, no, que nosotros somos un medio que mostramos al inmigrante malo, al que tiene que irse, independiente de su calidad humana, tiene que irse. Ese yo creo que está por ahí la relación un poco. Y la mayoría de los medios en Chile son un poquito hacia ese lado. De hecho, eso iba a decir, el del tópico que mencionas iba a desprender dos cosas. Quienes controlan los medios de comunicación, los 4 canales y los 2 diarios principales de este país, y ¿qué propone la derecha? Pero realmente, porque eso es una propuesta echarlo a todo, prácticamente. Pero primero, eso es ilegal. Es ilegal a nivel internacional. Sí. Chile no tiene, ¿cierto?, la fuerza política, histórica, para evitar multas que significan la expulsión masiva, que está prohibida hace 70 años en el mundo. O sea, además de dar una muestra de una cierta, si se quiere, brutalidad y una falta de complejidad en el análisis, muestran ignorancia, porque el expulsar extranjeros o inmigrantes de manera masiva es ilegal no solo en Chile, no es una cuestión, y ojo, no es una cuestión que inventó el Partido Comunista ni el Frente Amplio, porque el Frente Amplio le echan la culpa a todo y tiene 10 años de existencia. Es una cuestión que está prohibida a nivel mundial, ¿cierto? Para todos los países que son firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no procede. Y ese cuestionamiento, por ejemplo, es algo que no se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera de parte de los medios de comunicación, que echaba inmigrantes, y ahí está lo que mencionaba Fernando, el tema de los overoles blancos. Paseaban gente en filas, casi como que si fuese un regimiento, un campo de concentración nazi, perdón. Y con harta parafernalia mediático, sí, exacto. O sea, que se viera, que se expusiera aquello, claramente. Entonces con lo que decía Nelson, ¿dónde queda el trato humano hacia esas personas? Y aquí, ojo, nadie está defendiendo al sicario o al narcotraficante, al delincuente común, tampoco. Pero hay que tener un equilibrio entre cómo mantenemos resguardadas nuestras fronteras, no resguardadas, pero sí con cierto control. Fiscalizadas, se lo puede entrar cualquier persona, en ningún lado. Fiscalizadas, y también en el trato humano que se le da a esas personas. Sí. Porque, ojo, se pone el acento en el inmigrante que viene, pero no en el inmigrante que sale. ¿A qué me refiero con esto? A la cantidad enorme de chilenos que vive afuera. Los emigrantes. Exactamente. Sí. Perdón, en el contexto de violencia que planteaste tú, Nelson, como pregunta, cuidado cuando en los medios se empieza a dar espacio
a opiniones, a análisis, a través de entrevistas, ¿no? Autoridades, alcaldes, concejales, ministros, etcétera, donde se justifica que el aumento, o se explica que el aumento de armas en Chile, cotidianas, va de la mano de los grupos locales intentando retomar el control frente a grupos extranjeros, ¿no? Entonces se empieza a instalar la idea de que, bueno, cierto libertinaje en armarse, o cierto libertinaje en retomar el control territorial frente al narco extranjero, el narco nacional. Entonces empezamos a hablar de una disputa Chile-resto del mundo, ¿no? Partido fútbol, Chile contra los extranjeros, a nivel de armas, a nivel de droga, a nivel de prostitución, a nivel de trata de blancas. De eso se trata, digamos. El nacionalismo, digamos, está de vuelta. A propósito, ¿puedo tirar otro dato nerd? Sí. Lo que menciona Fernando es muy parecido a lo que pasaba, que es bien curioso, a principios del siglo XX hasta 1920, o sea, prácticamente un siglo atrás, con las ligas patrióticas en el norte. Que se generen esos grupos, ¿cierto?, de cierta resistencia y subversión hacia la ola migratoria, es bien complejo porque demuestra lo poco que hemos avanzado como sociedad. O sea, si en 1920, ¿cierto?, 100 años atrás, 120 años atrás, se producía esta resistencia con como lo dije, ligas patrióticas, que lo busquen. Hoy, ¿en qué estamos? Porque eso a la larga puede generar temas de seguridad. Nos preocupamos tanto de la seguridad, entonces ¿por qué vamos a atacar de manera violenta con armas? Violencia con violencia, digamos, ¿no? Es violencia al cuadrado. Violencia con violencia no es cero. Y otra pregunta que se puede sacar de lo que menciona Fernando, se puede extraer de eso y que no se hacen en los medios. ¿En qué están los servicios y en qué está el sistema de inteligencia de este país? Porque ya efectivamente puede establecerse un gran tráfico de armas que existe, es real, y que el presidente Boric hace un tiempo mencionó ya la ley para prohibir la tenencia de armas en personas civiles. Pero ¿y qué pasa con por qué entran? ¿Dónde está inteligencia de la PDI, del ejército, de la armada? No debemos saberlo. Para que sea inteligencia debe mantenerse que, anónimo, pero y hacerlo a lo que da Ignacio, en el fondo es, pero siguen ocurriendo ciertos fenómenos. Es que claro, uno de todas maneras se da cuenta porque cada cierto tiempo estamos viendo tráfico de armas, internación de armas, entonces efectivamente de todas maneras, al hacer mal el trabajo se quedan en evidencia igual. ¿En qué está inteligencia? Hasta donde se puede saber, evidentemente, que no está cumpliendo hoy durante el gobierno del presidente Boric, sino que es un problema mucho más. Recuerden que nos hemos enterado hace poco también, claro, estamos en mitad de año 2022 más o menos, ¿verdad? En eso estamos hablando. Bueno, hace poco de eso nos hemos enterado robo de armas, y no precisamente de parte de extranjeros. Así es. Los propios carabineros. Entonces, analicemos, cuando los medios de comunicación hagan esto, ojalá lo hagan a nivel global y no simplemente condicionando a ciertas personas. Bueno, nos vamos despidiendo de este sexto capítulo. ¿Otra vez? Ah, sí, pues. Sí. Claro, fue una conversación que yo creo que da por una segunda parte, de hecho, porque el tema migratorio es muy grande. No abordamos los aspectos positivos. Exacto. Sí. Bueno, pero se podrá abordar en una próxima oportunidad. Ya están escuchando ustedes, ¿cierto? Y quienes nos están viendo, una versión en vivo de la canción Latinoamérica de Calle 13, junto a Inti Illimani y a Camila Moreno, artistas chilenos, en el Festival de Viña 2011. Nos despedimos con esta versión. Muchas gracias, Fernando, Ignacio, como siempre. Gracias a ustedes. Nos estaremos escuchando y viendo en otra ocasión en ¿Qué hay detrás? Hasta siempre. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo en mis pulmones, respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las balas de mi boca, marcando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales.
agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Non si può comprare un vento, non si può comprare un sole, non si può comprare la chuva, non si può comprare un calor, non si può comprare as nuvens, non si può comprare os cores, non si può comprare mia alegria, non si può comprare mios flores. No puedes comprar el sol. No puedes comprar la lluvia. Caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, vamos caminando. La tierra no se Trabajo vende. duro, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, Aquí se respira lucha. vamos caminando, Yo canto porque se escucha. vamos dibujando el camino, vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Esto fue ¿Qué hay detrás? Por Radio Hubo, junto a los periodistas Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo, hablando de la contingencia desde la mirada comunicacional y analítica.